Pues buenos días, son las 11 de la mañana, hablamos desde Madrid, capital de España, pues para todo el mundo Internet es lo que tiene, que nos permite agrandar el mundo, extendernos, trasladar los mensajes de la manera más fácil gracias a las nuevas tecnologías. Bienvenidos a las sesiones de Puertas Abiertas Universitarias, un evento convocado por Siena Educación en el que participa la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Mi nombre es Luis Miguel Belda, soy el director de comunicación del grupo educativo CEFUDIMA y os voy a acompañar, pero fundamentalmente amparar, acompañar a nuestro ponente de hoy, que es compañero mío, profesor de la UDIMA. Durante esta semana, desde el pasado lunes hasta el 12 de junio, se celebran webinarios de una hora para contaros los proyectos educativos de distintas universidades, entre ellas la UDIMA, la nuestra, y acompañamos esta invitación a que nos conozcas mejor de la mano de algunos de nuestros profesores que comparten con nosotros algunos de los temas relacionados con la docencia que imparten, como es el caso de esta mañana del profesor Julián Roa, quien titula su ponencia Innovación educativa, el reto pendiente de la educación, la cual va a impartir en relación con una formación que dispensamos en la UDIMA, la del grado en Magisterio de Educación Primaria y de Educación Infantil. Una formación que se encuadra en la Facultad de Salud, de Ciencias de la Salud y de la Educación. Estos grados de educación superior tienen como principal salida profesional, como os podéis imaginar, el trabajo como profesores en esta etapa. Por un lado, la de educación infantil y otra, la de educación primaria, tanto en los centros públicos como concertados y también privados. Esta webinar se está grabando, quedará colgada en la web de las jornadas, una web que, recuerdo, en plural, se llama puertasabiertasuniversitarias.com. Repito, puertasabiertasuniversitarias.com. Bueno, va a empezar ya su ponencia de Julián Roa, que es profesor de profesores. A su término, por favor, si deseáis formular preguntas o podéis durante su exposición ir formulándolas en el chat, yo iré tomando nota y se las canalizaré personalmente. Adelante, Julián, es tu tiempo. Pues nada, muchas gracias, Luis Miguel, por esta presentación. Y efectivamente, bueno, estamos aquí para hablar de educación, que es el tema principal. En este caso vamos a hablar de un ámbito de la educación muy particular, que es todo lo que tiene que ver con la innovación educativa. Es importante bueno, que veamos este término, ¿no? Que nos va a acompañar durante los estudios de educación de forma continuada, y es importante, ¿no?, que lo tengamos en cuenta y que veamos un poco a ver qué es esto de la innovación educativa, ¿no? Lo primero que vamos a hacer en este webinar, ¿no?, va a ser pues, ver algunos aspectos de esa relación que existe, ¿no?, entre la educación y la sociedad. También dos términos que a mí me parece que son interesantes y que no son equivalentes en lo que supone una sociedad de la información versus una sociedad del conocimiento y, bueno, esa necesidad de contar con expertos para afrontar la tarea de educar, ¿no? Ese es un poco el hilo conductor de esta charla y nada, espero que os resulte interesante. Lo primero que me gustaría abordar es esta relación, ¿no?, que existe entre la educación y la sociedad. Realmente tenemos unas sociedades que a lo largo del tiempo pues, han ido necesitando que sus ciudadanos reciban una determinada formación. De alguna manera la sociedad está proyectando sobre el sistema educativo pues, todas sus necesidades y demandas, ¿no? También, de alguna manera, se le exige o se le pide a la educación que dé respuesta a esas necesidades actuales, pero también que forme a los individuos de cara al futuro, ante problemas y necesidades que no conocemos. Luego, el reto del sistema educativo, la presión que soporta el sistema educativo, eh, es muy grande porque debe tratar de responder a las necesidades actuales y debe también planificar cómo va a ser la formación que van a necesitar los ciudadanos dentro de 20 o 30 años. Podéis imaginar que estaríamos hablando de cómo vamos a formar personas que tienen que resolver problemas en el año 2050. Pues evidentemente es un reto complicado. No solamente le pedimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes que, que aborden nuestros problemas, como podemos tener ahora, de medio ambiente, de crisis social, económica en muchas ocasiones, ¿vale? Sino que también proyectamos y queremos formarles para que
sean capaces de resolver los problemas que tengamos en el futuro. Por si eso no fuera poco, esta relación que nace de la sociedad, son las sociedades las que crean los sistemas de educación, se complementa con que la educación también detecta, también reflexiona, también critica esa sociedad en la que está inmersa y también plantea retos y cuestiones para que esa sociedad mejore. Luego, los educadores de alguna manera somos los depositarios de la confianza de la sociedad para resolver esos problemas actuales y futuros, y a la vez tenemos que ser también la conciencia de esa sociedad, detectando, reflexionando, criticando y aportando retos y mejoras para que esa sociedad evolucione. De alguna manera, lo que tenemos en los sistemas educativos son un reflejo, ¿no? Es como estas imágenes que tenéis, que estamos viendo de ese lago que espeja y refleja la sociedad en la que está inmerso. Y como os podéis imaginar, estos retos pues dependen, y dependen mucho, sobre todo, de la sociedad en la que nos movamos. Voy a plantear simplemente un ejercicio de imaginación en el que vamos a pensar en tres sociedades totalmente distintas, en sus necesidades, y vamos a tratar de visibilizar o proyectar cómo serían esos sistemas educativos, ¿no? Por un lado, vamos a pensar en esa sociedad japonesa tan absolutamente invadida de tecnología, con unas necesidades propias de esa sociedad y que va a proyectar en su sistema educativo unas necesidades diferentes a las de otros sistemas. Entonces, probablemente la robótica tenga mucha importancia, la tecnología, la informática, los retos, pero también todos los problemas que surgen de socialización dentro de esa sociedad, de individualismo, de aislamiento, etcétera. También probablemente el sistema educativo reciba esas demandas y tenga que darles soluciones. Si pensamos en otra sociedad diferente, como puede ser la de Brasil, la de Río de Janeiro, con esas favelas que están prácticamente colindantes o a poquísimos metros de esos grandes edificios lujosos, es otra sociedad diferente, con unas diferencias importantes, y su sistema educativo va a recibir todo eso, va a tener, va a ser el depositario de esa sociedad para solucionar esos problemas que puedan tener de desigualdad, esos problemas de necesidades económicas de una sociedad que se está desarrollando económicamente muy deprisa, pero que a la vez está generando desigualdad social. La educación en este lugar probablemente tenga más sentido que nunca y sea esa idea de ascensor social, esa forma que tienen determinados colectivos de, a través de su formación, evolucionar dentro de esa sociedad, y probablemente tenga ese reto. Y si pensamos, por otro lado, pues en esa sociedad, por ejemplo, de pastoreo en Mongolia, de grandes llanuras, sin infraestructuras de ese tipo, evidentemente el sistema educativo tendrá otras necesidades totalmente diferentes. Luego, de alguna manera, esta idea del espejo entre la sociedad, por un lado, y el sistema educativo es relativamente sencilla de visibilizar, ¿no? Entonces, tenemos muchas diferencias entre los distintos sistemas, y por eso no siempre es posible, cuando leemos en los medios o cuando tenemos esa idea de, bueno, la educación en Finlandia es que es muy buena, o en Singapur es muy buena, entonces tenemos que aprender. Sí, tenemos que aprender, sí, tenemos que ser capaces de comprender y coger lo mejor de esos sistemas educativos, pero no debemos olvidar que esos sistemas educativos son reflejo de unas sociedades y tienen una serie de necesidades y expectativas sobre ellos. Entonces, muchas veces no es equivalente. Si pues, cogemos el sistema finlandés y lo trasladamos a Mongolia, seguramente sea un fracaso, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro eso. Por otro lado, la infancia, los niños, nuestra principal em, alumno, ¿no? Con el que trabajamos todos los días, las personas con las que estamos conviviendo, no son tan distintas.
Los niños necesitan jugar, necesitan crecer felices, necesitan crecer en un lugar que sea seguro, necesitan desarrollarse, desarrollar su inteligencia, su conocimiento, su creatividad, etcétera, ¿no? Entonces, como veis en las imágenes, pues no importa que estemos en España, en el campo, que estemos en África o que estemos en un campo de refugiados, ¿no? En Siria o en Palestina, los niños tienen esa necesidad de estar con otros niños, tienen esa necesidad de formarse y desarrollan durante la infancia gran parte de sus características futuras, como estoy diciendo, una infancia segura, feliz y en lugares donde pueden compartir con otros niños, es garantía de una vida adulta más plena, ¿no? Entonces, sabemos, esta situación en la que estamos viviendo, esta pandemia, ¿no?, que nos ha obligado a meternos en casa, también nos ha hecho reflexionar y nos ha hecho dar valor a todas estas necesidades humanas de relación con otros y demás. Y precisamente estamos en ese momento en el que echamos de menos lo cotidiano, ¿no? Entonces, la escuela, el sistema educativo también comparte elementos entre las distintas sociedades y los elementos fundamentales que comparte son estos precisamente, ¿no? El dar a la infancia un espacio alejado de otras necesidades más inmediatas donde los niños puedan desarrollarse y compartir con otros. Entonces es muy importante también tener claro que ese papel también forma parte del sistema educativo y que seguramente viendo estas similitudes, comprenderemos mucho mejor al otro y valoraremos un poco por qué son diferentes en otros sentidos y muchas veces esa relación entre lo social y lo educativo está ahí, ¿no? Entonces es importante. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta necesaria, ¿no? ¿Cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo es la sociedad occidental? Y dentro de eso, ¿cómo es la sociedad española en la que estamos inmersos, ¿no? Bueno, pues yo creo que tenemos una imagen muy reveladora, ¿no?, de cuál podría ser uno de esos grandes retos y una de esas grandes necesidades, ¿no? Esa interacción a través de la pantalla en la que estamos metidos. Nuestra sociedad es una sociedad de la información. Realmente podemos hablar de un sistema educativo sin tener en cuenta toda esta tecnología, todo este desarrollo que ha existido en los últimos años. Pues, sería un poco absurdo tratar de mantener un sistema educativo sin cambios cuando la sociedad ha cambiado tanto, ¿no? No podemos seguir teniendo un sistema educativo del siglo XX cuando ya estamos bien entrado el siglo XXI y tenemos un acceso a información radicalmente distinto al que han tenido nuestros predecesores, ¿no?, en el que nos hemos formado muchos de los profesores que estamos ahora mismo en activo. Por tanto, nuestra sociedad tiene grandes retos, tiene grandes necesidades y de alguna manera está proyectando sobre los sistemas educativos esas necesidades para que el sistema educativo las resuelva. Necesidades de sostenibilidad, necesidades de empleabilidad, necesidades de pensamiento crítico ante una sociedad invadida de información, necesidades de reforzar el trabajo en grupo y el trabajo en equipo. Ahora ya no hablamos de esos grandes individuos que resuelven cosas, sino necesitamos grupos de personas que resuelvan problemas, que tomen decisiones, por tanto va a ser necesario que interactúen y por supuesto sin dejar de lado que para poder hacer todo eso necesitamos conocimientos y seguimos teniendo necesidad de formarnos y de comprender conocimientos que han seguido evolucionando y que probablemente, bueno, pues lo sigan haciendo, ¿no?, en los próximos años, con lo cual la escuela tiene que reactualizarse y tiene que ir planteándose qué tipo de conocimientos desea y, bueno, intenta transmitir, ¿no? Así pues, llegamos a este segundo punto de la charla, ¿no?, en el que nos debemos plantear esta idea de una sociedad de la información o una sociedad del conocimiento. Para algunos autores es lo mismo.
Yo personalmente no lo creo, no creo que sea lo mismo tener información que tener conocimiento y realmente pues tenemos esta idea, ¿no? De que vivimos, eso sí, estamos de acuerdo, en un mundo exponencial, un mundo que crece muy rápido, un mundo líquido, como decía Bauman, ¿no? En el que se produce esa movilidad y esos cambios repentinos y nos da esa sensación de que todo va demasiado deprisa y que hemos perdido el control en algunas ocasiones. Es un mundo interconectado. Lo que ocurre en China nos afecta a todos, ¿no? Como hemos visto hace bien poco. Tenemos información en exceso y además esa información en muchas ocasiones es veraz y en muchas ocasiones no lo es. Esas son características propias de la sociedad en la que nosotros nos movemos. Además tenemos un falso espejismo que yo querría romper aquí, ¿no? Y quería romper esa lanza, que muchos argumentos que se dan de bueno, ¿para qué tengo que aprender esto? ¿Para qué tengo que aprender lo otro? Si lo tengo en internet, si lo tengo al alcance de la mano, en un teléfono móvil, etcétera. En realidad es un falso espejismo porque yo puedo tener toda la información sobre cómo se construye un motor de un coche en internet y la puedo encontrar, pero eso no me permite construirlo, no me permite tener el conocimiento para construirlo. No siempre tener información es lo mismo que tener el conocimiento necesario para utilizar esa información. Yo puedo leer artículos que son absolutamente incomprensibles. El artículo lo tengo, lo puedo descargar, lo puedo leer, pero me falta el conocimiento y me falta el tiempo y el esfuerzo, ¿no? Entonces, debemos ser conscientes que nosotros somos los principales responsables de nuestro aprendizaje, ¿no? Es el alumno, es el estudiante el que realmente tiene en sus manos la maravillosa capacidad de aprender, ¿no? Y de ser activo y de tomar las riendas de su aprendizaje. Y eso sí nos lo da la sociedad de la información. Pero también es más importante que nunca esos expertos que nos acompañan, que nos guían, que están con nosotros, que nos suministran la información veraz, que nos ayudan a detectar y a valorar y a ser críticos entre la información que no es cierta o que es falsa. Eh, Esas personas que tienen conocimiento, además de tener información. Es muy importante ese papel de guía o de experto, ¿no? Entonces, eh, debemos tener claro eso, ¿no? Por otro lado, pues sabiendo que estas son las características de nuestra sociedad, pues evidentemente la sociedad necesita cambiar, ¿no? Hay una anécdota muy conocida dentro del mundo educativo que dice que si cogiéramos a una persona de hace 100 años y le trajéramos al mundo actual, pues no entendería absolutamente nada de cómo nos movemos, del tipo de trabajos que hacemos, del tipo de sociedad que tenemos, de los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, pero sin embargo, si le soltáramos en una clase, probablemente no le resultaría tan raro porque seguiría habiendo un profesor, una pizarra y unas mesas con los estudiantes. Sí, seguramente vistan de una manera un poco distinta, pero si tenemos ese ejemplo del profesor explicando una suma, pues no sería tan distinto en ocasiones de lo que ocurría hace 100 años, ¿no? Por tanto, la escuela necesita cambiar, necesita adaptarse, necesita resolver esos retos que está planteando el siglo XXI. Y ahí es donde tenemos, en la imagen tenemos dos imágenes que yo utilizo a veces en las clases y que yo planteo a los estudiantes ver qué tienen de bueno ambas, ¿no? En un primer momento pues nos deslumbra un poco la informática, los ordenadores, las clases con ordenadores permanentes, ¿no? Una clase, como tenéis en la imagen, más moderna y rechazamos o planteamos como antigua o como obsoleta la imagen de la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, eso. Pero la imagen del profesor, la imagen en blanco y negro, tiene muchos elementos muy interesantes. Tiene elementos de alumnos trabajando en grupo, alumnos trabajando en la naturaleza, alumnos que de alguna manera están compartiendo, que están haciendo de la necesidad virtud. Y eso también es valioso. Por contra, la imagen en color, pues tenemos un profesor que está dando una clase magistral, los alumnos están delante de una pantalla y en algunos casos se está produciendo distracciones, no están siguiendo el ordenador, las pantallas muestran diferentes imágenes, por lo tanto,
probablemente esa innovación educativa, esa escuela, quizá no sea el modelo más adecuado, el que tengamos que cambiar la escuela en esa dirección. Esto nos lleva a plantearnos, de ahí la necesidad del educador de ser crítico, de reflexionar sobre lo que ocurre y de plantear si realmente está solucionando aquello que la sociedad le pide, ¿no? Entonces, tenemos ahí. Realmente innovar es un término muy sencillo, a mí me gusta reducirlo a un término sencillo, tal y como aparece en la RAE, ¿no? Que nos viene a decir que innovar es mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Entonces, simplemente es eso. Tenemos que ver qué introducimos en el sistema educativo actual, cómo lo alteramos, cómo lo cambiamos mediante este tipo de novedades. Em, También me gustaría reflexionar sobre esta idea de que realmente lo único que cambia es que siempre hay cambios, ¿no? Y que tenemos que pensar no solo en las necesidades de ahora, sino en aquello que necesitarán dentro de 30 años. Cuando ese alumno de un año que entra con nosotros sea un adulto y esté ya inmerso en su sociedad y esté trabajando, probablemente eso. Y las imágenes que tenemos son evoluciones, inventos tecnológicos que, como podemos ver, en muchas ocasiones están obsoletos. Por tanto, a veces no se trata de introducir la máquina de escribir, porque dentro de 30 años probablemente no sea una habilidad necesaria, o el manejo de teléfonos analógicos, ¿no? Que en su momento deslumbraron, que en su momento provocaron cambios, pero que hay que ir un paso más allá, no hay que solamente quedarse con lo principal de ese cambio, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa pregunta: ¿qué necesitarán nuestros alumnos el día de mañana? Bueno, pues esa pregunta también está eso. Sí que me gustaría decir que no existe la píldora mágica, no existe la pastilla que lo arregla todo, ¿no? Y tendemos a caer en ese error cuando hablamos de innovación educativa. Pensamos que un único elemento, aislado, normalmente muy bonito y con unas características tecnológicas o técnicas muy, muy importantes, muy relevantes, va a ser clave y va a permitirnos cambiarlo todo, y a partir de ahí vamos a conseguir hacer un sistema educativo muchísimo mejor, ¿no? Y normalmente eso siempre está condenado al fracaso. No por poner un ordenador en el aula, pues de repente el aula cambia radicalmente y se solucionan todos los problemas. No porque en un momento dado introduzcamos tabletas, nuestros estudiantes tengan tablets, ¿no? Con los libros cargados, de repente el aula cambia radicalmente y es diferente a lo que se estaba haciendo. En muchas ocasiones esos elementos aislados además tienen una vida muy corta, envejecen muy rápido. Entonces debemos tener presente que no existen píldoras mágicas, ¿vale? Y que realmente tenemos por delante que pensar y reflexionar bien acerca de lo que es la innovación educativa cuando la hacemos. De hecho, estamos en un momento que es un boom absoluto de la innovación, de gente que está proponiendo cambios para esta educación y para estas necesidades del siglo XXI. Tenemos cambios en la forma de dar clase, ya no tanto en esa idea de clase magistral, donde muchos miran lo que dice uno. Tenemos ejemplos y los estudiamos y los vemos en nuestros estudios de educación sobre cómo dar la clase a la vuelta o hacer estas flip classroom, ¿no? Clases invertidas. También tenemos mucha gente trabajando en gamificación, en aprendizaje cooperativo, en aprendizaje por proyectos, etcétera. Mucha gente intentando cambiar el método o la forma de enseñar. También tenemos un montón de ejemplos de gente que está cambiando la organización de las clases, el espacio, que está innovando en materiales, en mesas, en mobiliario, en espacios de aprendizaje diferentes. Hay toda una línea muy bonita de innovación en la organización. También tenemos un montón de ejemplos de recursos novedosos, como decíamos, como las tablets, como la realidad aumentada, etcétera, que está intentando cambiar. Y también hay un montón de autores intentando modificar o innovar la evaluación que se hace en los centros. Evaluar de otra manera, apoyados en tecnología, apoyados en otras
conceptos, como pueden ser las competencias, etcétera, y demás. Si recordamos la imagen que teníamos aquí, todas esas innovaciones están condenadas al fracaso si entendemos que son la píldora mágica que va a cambiarlo todo. Si entendemos que el Flip Classroom es la píldora que lo va a cambiar todo y que va a arreglar todos nuestros problemas, estamos condenados al fracaso. Sin embargo, si el Flip Classroom lo combinamos con cambios en la organización del espacio, con mobiliario diferente, con recursos distintos y con una evaluación diferente, es decir, si integramos y combinamos varios de estos innovaciones, estaremos más cerca de encontrar una solución a este reto del sistema educativo. Lo que no debemos olvidar en ningún momento, y aquí es donde para mí viene la gran apuesta de este webinar, es que el principal actor, la principal innovación son las personas que hacen que el sistema educativo funcione, los profesores. Los profesores son la pieza indispensable e insustituible para cualquier sistema educativo. Además, son los profesores los únicos que pueden, lo que decíamos, reflexionar, responder a los retos, plantear críticas al sistema, etcétera. Por tanto, los profesores realmente son gente que nos puede dar la respuesta, que tiene esa capacidad y esa experiencia y esa formación que permite huir de la respuesta simplona, sencilla, de la innovación de un único elemento e integrarlos todos. Yo suelo utilizar el acrónimo MORE, me gusta mucho porque es esa integración de la innovación como metodología, organización del espacio, recursos y evaluación, y hablamos de innovación educativa, pero de una innovación educativa integral. Y eso solo lo puede hacer el equipo docente. No lo hace un experto universitario, ni lo hace un medio de comunicación, ni lo hace un grupo de presión, una empresa tecnológica. La única persona que está y comprende las necesidades que tiene es el docente. El docente es el verdadero protagonista de la innovación educativa. Sin docentes que quieran cambiar, sin docentes que quieran responder a los retos, es imposible conseguir que el sistema cambie. Así que es el docente. Por supuesto, existen muchísimas restricciones. El docente tiene muchas restricciones. Una restricción es la sociedad donde nace. No es lo mismo, como decíamos, un docente que eduque en Tokio, que un docente que eduque en España, que un docente que eduque en Mongolia, ¿no? Por ejemplo. Tampoco tenemos una restricción. No es lo mismo educar en una institución privada, pública, con medios, sin medios, en un ambiente rural, en un ambiente urbano. No es lo mismo. Claro que es una restricción. Claro que condiciona nuestra manera de hacer. También condiciona el número de horas y los horarios, cómo están definidos. No es lo mismo dar clase un viernes a última hora que un lunes por la mañana. No es lo mismo tener el horario repartido, no es lo mismo disponer de una asignatura de 2 horas que de una de 4, por supuesto. También la legislación nos condiciona mucho. Nos dicen muchas veces lo que tenemos que hacer y debemos cumplir con ese imperativo legal que nos exige que impartamos determinados conocimientos en determinados cursos, el tiempo que tenemos para hacerlo y los criterios de evaluación también están fijados en la legislación y nos condicionan, nos restringen nuestra capacidad de ser docentes, de responder, pero no muchas veces en un sentido negativo. Muchas veces le podemos dar la vuelta y encontrar en estas restricciones una oportunidad. Si estoy en un medio rural, pues puedo salir al exterior y eso es una oportunidad. No pensar tanto en lo que no tengo como pensar en lo que sí tengo. Por tanto, es importante la legislación. Aparentemente nos puede resultar algo restrictivo, pero también la legislación nos abre muchas puertas y nos da muchas oportunidades y nos permite que desarrollemos nuestro propio proyecto educativo de centro, ¿no? Basado en esa legislación y desarrollándolo y ampliándolo. Por tanto, no siempre es un problema este tipo de restricciones. Y lo que no debemos olvidar es que los docentes en España tienen libertad de cátedra, están en la Constitución, aparece este derecho de los docentes a tener libertad de cátedra para organizar su aula, para organizar los recursos que quieren utilizar, para organizar su metodología, etcétera. Por tanto, es el docente la llave para ese cambio educativo que estamos demandando y que es tan necesario en esta
sociedad de la información en la que vivimos para que realmente acabe convirtiéndose en una sociedad de conocimiento, una sociedad donde los ciudadanos realmente tengan información, pero tengan mucho conocimiento para poder aprovechar esa información y resolver los problemas en los que nos encontramos. Así pues, yo me gustaría terminar este webinar eh, hablando de los estudios de magisterio. El magisterio lo que tiene, lo que recoge, son muchas ramas del conocimiento. Los maestros somos, pues yo digo, los grandes, los últimos humanistas, ¿no? Los últimos renacentistas, esos pequeños sabios de todo, esos maestros de todo, que igual hablan de las partes de una planta, que de los ríos o de los elementos químicos o de el teorema de Pitágoras o de una poesía de Machado o de Lorca, ¿no? De alguna manera los maestros tienen ese punto, ¿no? De ser depositarios de un montón de sabiduría y de un montón de conocimientos, y además es importante que amen un poco todo ese conocimiento, ¿no? Que les guste saber de todo. Es importante, debemos de huir de esa idea del maestro especializado en una única materia. Los maestros, por definición, son generalistas y deben serlo, ¿no? Y para eso, pues en los estudios de magisterio normalmente se utilizan 4 disciplinas. Una disciplina de ciencias sociales, sobre todo de sociología e historia, que enriquecen los programas de estudio. Una parte de las asignaturas provienen de la pedagogía, de cómo se organizan los estudios, de cómo se organizan los planes de estudio, las legislaciones, las distintas recomendaciones y elementos del currículo. También tienen una parte importante de la psicología y cómo nos desarrollamos como individuos, cómo aprendemos, cómo recordamos, cómo memorizamos. Y por supuesto tiene mucha importancia la didáctica, es decir, no basta con saber matemáticas, no basta con saber lengua, sino hay que saber cómo enseñar lengua. Y ahí es donde el magisterio nos aporta esa unión de eso. Por tanto, no vamos a ser sociólogos, no vamos a ser historiadores, no vamos a ser pedagogos, no vamos a ser psicólogos, ni vamos a ser especialistas en didáctica, pero sí vamos a tener conocimiento de todas esas ramas para generar ese cambio, esa innovación educativa de la que estamos hablando. Me gusta terminar, y con esta frase termino, es una frase muy antigua del año 1875, que en España tuvimos la suerte de tener la Institución Libre de Enseñanza, y en esa Institución Libre de Enseñanza, pues en su artículo, en su articulado, decían que los profesores deberían tener estos 3 elementos, ¿no? Un profesor debería ser un profesor por vocación, por esa voluntad y capacidad de servicio, por esas ganas de transmitir y formar a otros, por esa idea de vocación a la hora de ser crítico, de reflexionar, de pensar, de proponer, de responder a los retos, de ayudar a otros. Es una profesión hermosa, y aquí deben acudir personas que quieran educar, ¿no? Y ese es el punto principal, ¿no? Sin vocación no hay nada. Podemos tener vocación, pero tener una conducta que no es ejemplar, que no es una conducta a la que nuestros alumnos se puedan espejar. Entonces, esa idea de tener una conducta ejemplar, de disfrutar con el conocimiento, de transmitirlo, de ser el verdadero ejemplo con tu actitud, con tu día a día, con tu forma de ser, con tu forma de dar clase, que permee todos tus actos, y que tú seas también con tu conducta un agente claro de cómo se puede educar. Y por supuesto el docente debe ser capaz de estudiar y estudiar y estudiar y investigar, y de saber exponer aquello que investiga y estudia. Estas 3 características son tan importantes que en la institución de libre enseñanza terminaban esta frase con la otra, ¿no? Dice: todo profesor podrá ser removido cuando perdiere alguna de estas esenciales condiciones. Si perdemos la vocación, es mejor que nos dediquemos a otra cosa. Si nuestra actitud y nuestra conducta no es ejemplar y mostramos esa desgana y esa falta de respeto y esa forma de ser que deja de ser ejemplar, porque nos quemamos, porque no tenemos esa idea, porque no estamos por encima
de ciertas conductas o actitudes, que no somos críticos con aquello que tenemos, pues también deberíamos dejar de ser profesores y, por supuesto, cualquier profesor que deje de investigar, que deje de estudiar o que pierda su capacidad de llegar a otros, de comunicar, etcétera, pues estaría. Pues, los estudios de magisterio van a ir de eso. Vosotros tenéis que aportar la vocación, esa parte la tenéis que traer, y tenemos que nosotros, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, transmitiros esta hermosa profesión que es la educativa, y animaros a que investiguéis y que mejoréis esas dotes de expositores. Así que, bueno, ese es para mí el mensaje de este webinar. El gran innovador, la gran innovación educativa son los docentes. Así que nada, muchas gracias. Estoy a vuestra disposición ahora para cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis. Tenéis también mis datos de contacto en la transparencia. Soy profesor de la UDIMA en la Facultad de Educación y Ciencias de la Salud, en los grados de magisterio, de infantil y de primaria, y mi correo lo tenéis abajo, julian.roa@udima.es. Me podéis hacer llegar cualquier duda o consulta y en el plazo más breve posible pues os atenderé. Me ponéis que habéis estado, que habéis visto este webinar, y de esa forma pues también me resulta más fácil tratar con vosotros. Así que por mi parte nada más, voy a dar paso a mi compañero, a Luis Miguel Belda, para cualquier cosa que tengáis que contarme. Gracias. Gracias a ti, Julián, de verdad, magnífica tu exposición. Dan ganas de ser profesor o de volver a las clases para encontrarnos con profesores como tú, por ejemplo, y recordar viejos tiempos. Precisamente te ofrecías a recibir cualquier comunicación en tu correo electrónico que vemos en pantalla. Puedes dejar ya de compartir la pantalla, julian.roa@udima.es. Tu despacho, como el mío, como el de todos los profesores de la UDIMA, se encuentra pues aquí detrás, en el croma que estáis viendo y en esa fotografía que también aparecía en la última captura de nuestro compañero Julián. Aquí, el campus de Collado Villalba es donde se encuentran todos los despachos de todos los profesores de la Universidad a Distancia de Madrid. Es curioso, Julián, esperamos un segundo porque y animamos a los espectadores que si quieren formular alguna pregunta lo hagan a través del chat, preguntas y respuestas, yo las voy a canalizar rápidamente, pero me venía a la mente eso que decías de las cosas que recordamos, aparte de las bofetadas que nos daban los que somos más mayores, todavía nos daban algún cachete. Ahora eso está, me parece que por el Código Penal perseguido. Bueno, recordábamos los profesores. Son figuras que nos han marcado en nuestra vida, ¿verdad? Porque, bueno, es una etapa de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, en la que somos auténticas esponjas, ¿no? Nos acordábamos de los profesores malos, de los mediocres, pero fundamentalmente de los buenos, de los que nos dieron buenas enseñanzas. Yo quería incidir en lo que tú decías, vocación. Sí, efectivamente es necesario, como en el periodismo, por ejemplo, que es de lo que entiendo, pues ser vocacional. Me imagino que bajar a la mina, pues bueno, que es una vocación muy fuerte, ¿no? Para ser minero, ¿verdad? Es una profesión durísima, ¿no? Pero bueno, la medicina, en fin, hay una serie de profesiones que son realmente vocacionales. Y saber comunicar, ¿no? Porque nos podemos encontrar con que podemos ser un gran profesor, una persona con una cultura elevada, como tú decías, un humanista, un hombre del Renacimiento, que es lo que se espera de un profesor, pero que no sepa comunicar en condiciones, ¿verdad? Que no sepa expresarse por escrito magnífico, pero oralmente puede ser un zote, ¿no? Una persona como muy aburrida. Ahí puede fallar, o te lo pregunto de otra manera, en positivo, ¿hay que hacer un especial esfuerzo para formar, tú como profesor que formas a profesores, para formar a profesores que sepan comunicar su sabiduría, precisamente, porque si no, hemos perdido el partido? Bueno, en realidad, claro que sí, ¿no? Luis Miguel, de nada nos sirve tener las aulas plagadas de expertos y de gente que conoce mucho su disciplina, pero que luego no lo sabe transmitir. Precisamente el docente tiene una labor de divulgación, una necesidad de divulgar, una necesidad de comunicar, una necesidad de expresar, y debe hacerlo de forma clara. Lo que sí que es discutible es que eso sea un arte. Es decir, evidentemente hay una capacidad innata de comunicar, de llegar y demás, pero es un arte que se puede aprender, y ahí es donde nosotros, desde la educación, desde la didáctica, tenemos que ayudar a otros a
mejorar sus dotes expositivas, ¿no? Y el periodismo comparte muchos vínculos con la educación precisamente por eso. Tenemos que ser grandes comunicadores y creo que hay líneas muy interesantes de comunicación y de vasos comunicantes entre las dos profesiones, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, de hecho, para mí es imprescindible que una persona que tiene vocación también tenga voluntad de divulgar aquello que sabe, ¿no? Y esa divulgación también nos destaca o nos diferencia como profesionales a la gente que estamos en comunicación o que estamos en la educación. Así que sí, por supuesto, es algo que se puede aprender, es algo que tenemos de forma innata en algunos casos, pero que es algo que se desarrolla muchísimo gracias al estudio, gracias a verse en dando clase, a tener un compañero que te dice, que te ayuda, que te asesora, a hacer prácticas en un centro educativo donde uno llega con unas ideas y unas ideas de cómo va a funcionar la clase y luego se da cuenta de que no funciona. Ser empático, conocer a la audiencia, eso es algo también muy, muy importante. Y precisamente en estos medios, para mí, la audiencia es una de las diferencias muchas veces entre la educación y el periodismo, muchas veces, ¿no? Cuando estamos en televisión o estamos en eso, a veces perdemos el contacto directo con esa audiencia. Entonces ahí el maestro a veces es más cercano al actor de teatro, ¿no? Que palpa el ambiente y va modificando su discurso y demás. Y en el mundo en el que movemos, pues el maestro ha dejado de ser ese actor de teatro y se ha convertido en un actor de televisión también. Entonces, combinar esas dos ideas, ese es el camino que yo estoy recorriendo ahora, por ejemplo, ¿no? Aprender a comunicar también a otro tipo de audiencias y de eso aprende un montón de los periodistas, así que sí, desde luego la comunicación es la clave. Y los profesores tienen que ser buena gente, simpáticos necesariamente, o puede ser uno muy borde, pero claro, lo que importa es que esté comunicando bien lo que sabe, ¿no? Te lo digo porque yo este debate lo mantenía mucho con los periodistas y llegábamos a la conclusión, bueno, que algunos decían, para ejercer de periodismo, puesto que manejas una información sensible, como vosotros manejáis una información sensible hacia un público sensible, no, lo siguiente, como son los más pequeños, los más jóvenes, bueno, pues un periodista podía ser un indeseable en lo personal, pero con que me escribiera bien y diera exclusivas, al editor le viene esto de miedo. Lo que quiero son portadas, no gente simpática en la redacción, ¿no? Esto ocurre también en la docencia, lo digo para quien nos está escuchando y que quiere ser profesor y él mismo piensa de sí mismo, "Ay, pero yo soy una bellísima persona, esto es lo que yo quiero ser, profesor, porque como soy además una bellísima persona y con ganas de estudiar, pues voy a ser el profesor fetén, ¿no? Tú sabes que en este mundo hay de Sí, todo, ¿no? claro, yo lo que siempre he dicho a mis compañeros cuando he tenido cargos de jefe de departamento, de cargos de responsabilidad en un colegio, ¿no? Que he estado muchos años allí, yo siempre les he tratado de transmitir a los estudiantes que Luis y Miguel ya tenemos uno que Julián, ya hay otro que Mariano, ya hay otro, y que no debemos tratar de ser quien no somos, ¿no? Que se debe educar desde su personalidad, desde su fortaleza. Si eres tímido, vas a llegar a una audiencia de una forma distinta, porque no debemos de olvidar de que la única forma de llegar a un grupo heterogéneo de personas es con profesores heterogéneos también. No debemos, yo esto es una lección que aprendí en mi época, había una profesora que era una persona muy estricta, ¿no? Y que, bueno, en el claustro pues se generaba ese ambiente de cuchicheo, de hablar detrás, ¿no? De que, jo, es que esta profesora es muy, muy exigente, ¿no? O fíjate lo que ha hecho y demás. Y cuando uno está mucho tiempo en un centro, se da cuenta de que esta profesora es tan necesaria como el simpático, el empático, el colaborador, el que está ahí siempre viendo el vaso medio lleno, ¿no? Es importante y llega a un grupo de estudiantes que el que es muy extrovertido, muy simpático y demás, a veces satura. Entonces, en educación, como en todo, yo creo que tienes que ver tus fortalezas. Poniendo un ejemplo diferente que yo creo que se me va a entender mejor. En una ocasión yo tuve ocasión de participar en un proceso en el que, bueno, nos evaluaban las distintas capacidades y competencias y cuando luego hablábamos con el entrevistador que nos había evaluado, nos decía, mira, tú eres un pivot, ¿no? Dentro del equipo de baloncesto y no intentes ser un base. Potencia lo que eres, potencia tus fortalezas y rodéate de otras personas que tengan otras fortalezas distintas, que sean el base, que sean el alero, que sean eso. Porque si intentamos que el pivot bote el balón y el base recoja rebotes, va a ser un fracaso. Si intentamos que todos tengáis las mismas habilidades, va a ser un fracaso. Al revés,
rodéate de un equipo heterogéneo, rodéate de aquello que no tienes, busca al compañero que complementa aquello que tú no haces, y ese es el gran éxito, ¿no? La educación no es un mundo de Quijotes y llaneros solitarios, ¿no? La educación es una labor de equipo, es una labor de claustro, y es muy importante que ese claustro vaya en la misma dirección y acompañe y que eduque desde sus fortalezas. Esa es mi opinión. Así que todos son necesarios. El serio también, porque a veces hace falta. Los que no somos muy serios y somos más simpáticos, pues utilizamos eso, ¿no? Los que Utilizamos suspendemos con simpatía, ¿verdad? Tenemos esa... exactamente eso. Bueno, Suspendemos oye, con su... lo último que te quería preguntar, cuando hay muchas preguntas, eso es muy buena cosa, yo siempre digo, porque el ponente lo ha dejado todo tan claro que no hay lugar a dudas, ¿no? Que no hay que, pero sí que tenía yo una pregunta que yo creo que ronda mucho también en nuestros amigos espectadores, pero en general con todos. Bueno, ronda, ¿no? Ahora está de actualidad la formación online. Uno siempre piensa el profesor en una clase, en un aula, algo presencial, ¿no? Pero bueno, con lo del confinamiento estamos viendo que la educación online ha dado no un salto cualitativo, sino parece que un salto cuasi definitivo, ¿no? Y que muchos centros que viven solo de lo presencial, bueno, no solamente se han tenido que adaptar a lo online, no es nuestro caso, puesto que nosotros somos ya online por naturaleza, son 13, 14 años de experiencia acreditada. Hemos enseñado a algunos centros educativos precisamente en estas semanas a adaptarse a lo online. Se está enseñando, hay que enseñar también al profesor a funcionar como profesor online, ¿verdad? No solamente ya es estar en el aula con una pizarra, taca, taca, taca. Definitivamente, ¿no? O sea, hablábamos de las necesidades de la sociedad, ese es el primer punto, la necesidad social, ¿no? El siglo XXI demanda otro tipo de profesionales que no solamente eduquen en la presencia, sino que eduquen en la no presencia también, ¿no? En la distancia. Sí, permíteme. Dime. ¿Es diferente la educación que impartiría un profesor online presencial? ¿Es Yo, diferente? yo creo que debemos hablar ahí de dos conceptos. Las competencias que tiene que tener un docente son distintas Ujú. para enseñar. Eso sí es diferente. Es decir, uno debe reaprender la profesión. Eso lo hemos vivido todos estos días. Muchos compañeros, yo tengo mucho contacto con colegios, hablo con ellos, como dices, les asesoramos, les hemos publicado enlaces, materiales, vídeos desde la UDIMA, ¿no? A disposición de toda la comunidad educativa para que puedan aprender. Deben reaprender el oficio porque comunicar es distinto y es una forma distinta. Pero yo recuerdo mucho estas clases de lengua y ahí recojo un poco que nos decían el mensaje, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, ¿no? Entonces, lo que cambia fundamentalmente es el canal. El emisor debe tener unas características y unas competencias diferentes para adaptarse al canal, pero muchas veces el mensaje puede llegar de la misma manera al receptor, lo que cambia es el modo de hacerlo, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido la educación a distancia es exactamente igual en cuanto a que consigue transmitir los mensajes a sus receptores exactamente igual que en presencia. O sea, yo creo que eso sí que está superado, esa barrera, la tecnología nos ha permitido romper esa barrera. Lo que cambia es las competencias. Y yo creo que en los grados de educación y en los estudios de educación es muy importante formar a los profesionales también en estas otras competencias. Probablemente no tardaremos mucho en ver algún grado de educación especializada en educación online y a distancia. De hecho, hay muchos cursos, expertos, etcétera, pero yo voy un paso más allá. Yo creo que los grados de magisterio probablemente tengan que reformular planes de estudio para incluir estas nuevas competencias, ¿no? Ujú. Docentes. No, sin duda, desde luego, a la experiencia nos remitimos, eso independientemente de que, ojalá, vamos, estamos seguros de que no va a volver a ocurrir una tragedia sanitaria como esta, que nos ha pillado a todos un poco en, bueno, pero si ocurre, ya estaremos preparados. Sí, vamos a tocar madera. Bueno, no hay mucha madera ya en las casas modernas, todo es conglomerado, pero bueno, algo haremos. Julián, muchas gracias. Lo decía, en el campus de la universidad, donde tiene, por ejemplo, su despacho Julián, bueno, pues es una buena ocasión, él te invita, os invitamos a que vayáis a visitarle, quedáis con él y podéis pasear, veis que está todo ajardinado. Tenemos
un jardín bosque donde podréis conversar en la mejor de las situaciones, con Julián paseando en esa pequeña casa de campo que tenemos nosotros allí en el campus de Collado Villalba, y una buena manera también de interiorizar un poco esa, en fin, esa gana que uno tiene de ser profesor. ¿Quieres saber más cosas? Pues Julián te lo podría contar con un paseo y con un café también de máquina. Son cafés de máquina y unos sándwiches que tenemos estupendos, pero el campus de Collado Villalba de la UDIMA es tu casa y su despacho también tu casa. Muchas gracias, Julián, por todo. Nada, muchas gracias a ti, Luis Miguel. Hasta aquí esta webinar del profesor de la UDIMA, Julián Roa, en el marco de las sesiones de Puertas Abiertas Universitarias, un evento convocado por Siena Educación, en el que participa la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Una universidad en la que ya está abierto el plazo de matrícula, por si tienes interés en formarte con nosotros como profesor. En este caso, esta conferencia que acabas de escuchar, lo repito, se enmarca en el grado de Magisterio, Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria. Puedes obtener más información en la web de la UDIMA, udima.es, y en el teléfono 918561699. Te recuerdo también que esta webinar, lo recuerdo por tercera o enésima vez, se está grabando, va a quedar colgada en la web de las jornadas, que es puertasabiertasuniversitarias.com. Muy fácil. La siguiente webinar en la que participa la UDIMA tendrá lugar esta misma tarde a las 6, de la mano de la profesora de periodismo Yolanda Verdasco, quien hablará, bueno, pues de periodismo y de la responsabilidad de los periodistas en este tiempo de incertidumbre y de fake news. Y mañana jueves, de la mano de la profesora Esther López Barrero y del profesor Fernando de la Fuente, que titulan su ponencia Las múltiples oportunidades laborales que ofrece el grado online en Derecho. No tengo que explicar cuál es la temática. El grado en Derecho, por supuesto. Será a las 5 de la tarde. Os esperamos, de verdad. Muchas gracias por estar hoy y gracias también anticipadas, porque esperamos que contar con vuestra participación tanto esta tarde como mañana. Gracias por vuestro interés. Damos por finalizada esta sesión.